Muerte de Jesús, ¿en qué año la ubicamos? Hacia el año 30-33. También fue, en este primer viaje, fue, su compañero fue Bernabé, ¿no? Su primer viaje. Los lugares que visitó fueron Chipre, o la isla de Chipre, y allí están estas ciudades, Salamina y Pafos. Después pasó a Panfilia, Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y pues allí, en todos estos lugares, fue fundando comunidades. Entonces, conocidas como comunidades primeras de Asia Menor. Ubiquémoslas. Eso nos da una idea más. Recordemos las ciudades que recorrió. Pablo, aquí, mire, aquí fue donde nace Pablo. Y aquí en este lugar, en Antioquía de Siria, de ahí es donde, después de su conversión, empieza entonces a decir, vamos a salir, vamos a misión, tenemos que ir a otras ciudades. Y entonces de ahí pasó a la isla de Chipre. Aquí están las ciudades de Salamina, Pafos. Después de aquí va a esta ciudad Perge. Y aquí sube a estas montañas, corre todo este lugar, Listra, Derbe, después Iconio, y después regresa otra vez aquí a Perge. Y aquí después viene a esta ciudad, a Atalía. Aquí se encuentra también con una mujer eh, que vendía oro, que vendía grandes joyas, y esta mujer se convierte. Es una de, pues aquí hablo ligeramente porque en cada lugar hay unas historias eh, importantes. De aquí, nuevamente de Perge, Talía y todo esto, regresa nuevamente a Antioquía. Y allí en Antioquía y todo esto, nuevamente se encuentra con algunos de los primeros misioneros, algunos apóstoles, algunos que estaban allí, ya cristianos, se han convertido, y Pablo viene hasta Jerusalén. Más o menos de aquí de Antioquía a Jerusalén, podemos decir, hay cerca de unos 200 kilómetros. Ubiquemos un poquito más, como de aquí a quienes conocen, promedio como de aquí a Sogamoso. Es como la distancia que podemos encontrar. En este, volvimos, bueno, venimos a lo que es el segundo viaje de Pablo. Entonces, ¿dónde encontramos ubicado especialmente que nos hable este segundo viaje de Pablo? Nos habla en lo que son los capítulos del 15:36 al 18:22. Allí vamos a encontrar el segundo viaje de Pablo, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 15:36 al capítulo 18, versículo 32. ¿Aproximadamente en qué año sucede esto? Sucede en el año 49 a 52. Como les digo, estos son aproximaciones porque hay algunos datos que pueden variar de acuerdo a algunos autores, pero es como la generalidad más específica. ¿Quiénes acompañaron en este segundo viaje? Aparece Silas, y después se une Timoteo. Aquí
Recuerde cuál fue el primero que acompañó en el primer viaje a Pablo, Bernabé. Aquí, Bernabé, y también parece un muchacho que habla de un tal Juan Marcos. Este Juan Marcos, lo que hablan es que es el que después va a ser el autor del Evangelio de Marcos. Parece que es ser un muchacho muy jovencito y lo acompaña Pablo, pero después de que regresan nuevamente a Antioquía, hay algunas divisiones de quién fue el compañero de Pablo, de Bernabé y Pablo. Hubo algunas discusiones, algunos dicen que se entraron como en ese choque y entonces ya Pablo dijo que no lo acompañara en el segundo viaje. Bernabé se fue hacia otros lugares, se fue con otros misioneros. Y entonces aquí, en el segundo viaje, lo va a acompañar Silas y después se une Timoteo, también que va a ser muy amigo de Pablo, muy cercano. ¿Qué lugares reconoció? Ahorita los vamos a ubicar en el mapa. Eh, eh, Están en Macedonia y Grecia, allí, Macedonia, Grecia, y están eh, lo que son las comunidades o las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, comunidades fundadas por las comunidades que fundó, pues fueron Filipos, Tesalónica y Corinto. No en en todos los lugares que iba fundó comunidades, estuvo en algunos, pero o puede que haya fundado comunidades, pero esas comunidades, como decimos, no pelecharon porque faltó algo o se dividieron o faltó quien las acompañara. Entonces, pero ¿qué comunidades quedaron de este segundo viaje? La comunidad de Filipos, recordemos esa carta que le escribe a los filipenses, bien la carta que le escribe a los tesalonicenses y la carta a los corintios. Entonces, ubiquémoslos, sí, ubiquémoslos en el mapa. De dónde vuelve a salir Pablo nuevamente en este segundo viaje? Porque Pablo, recordemos que llegó a Antioquía de Siria y vino aquí a Roma, se reunió también con unos apóstoles, estuvo aquí en Roma y entonces, como les digo, hubo esa división entre Bernabé y Pablo. Y Bernabé se fue por tierra por mar hacia otros lugares, y Pablo quiso nuevamente regresar por tierra, sube hacia toda esta región de aquí, Antioquía, pasa por su ciudad, después va a Derbe, después pasa a Iconio, después pasa a Listra, de Listra va a Antioquía de Pisidia. Aquí está. Recordemos aquí en Antioquía de Pisidia qué fue lo que sucedió. En una lectura hacemos muchas veces énfasis. Fue donde se les dio el primer nombre de cristianos. ¿Cuál fue el primer nombre que se le dio a los cristianos? ¿Cuál? Lo primero se les dio el nombre que era una secta. Era como Pablo, y por eso Pablo los atacó, porque era una secta de los judíos. Y uno de los nombres que se reconoce era que se les llamaba comunidad o comunidades del camino, era el nombre que se les dio. O, y ya aquí entonces, en esta ciudad de Antioquía de Pisidia, se le dio por primera vez
el nombre de cristianos. ¿Y por qué se les da ese nombre de cristianos? Porque Pablo hablaba mucho de Cristo y hablaba muchísimo de Cristo. Entonces, miremos que está aquí en Antioquía de Pisidia, después se dirige aquí a esta ciudad, Troas. Después de Troas, regresa a Filipos y después llega a esta ciudad de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad muy importante, miremos que es un puerto y en ese puerto pues llegaba gente de todos los lugares, podríamos en este momento decir de todo el mundo, era una ciudad cosmopolita y allí Pablo vivió año y medio y él trabajó, compartía con las comunidades, acompañaba a las comunidades y predicó y dejó la comunidad. Después de esta ciudad de Tesalónica, sale hacia Berea, otra, otra ciudad. Y aquí sucede algo muy importante, es que de Berea viene a una ciudad muy importante que era Atenas. Atenas era la ciudad importante donde se desarrollaba todo el conocimiento. Incluso allí era donde cabo, se llevó a cabo por muchos años las Olimpiadas de Atenas. Eso es como para decir. Y además allí en Atenas era donde se desarrollaba el conocimiento. Recordemos que Pablo allí fue a un lugar donde estaban los grandes intelectuales. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Areópago. Allí era donde se llevaba todo el conocimiento, iban los grandes oradores a exponer sus ideas, grandes filósofos a exponer sus ideas. Y Pablo les habla, y a pesar de que muchos se le rieron, logró que muchos se convirtieran allí al cristianismo, en Atenas, en el Areópago, es una montaña, es como una pequeña meseta de rocas que hay allí, de Atenas. De Atenas, entonces, vuelve aquí a una ciudad también portuaria y muy importante que era Corinto. Entonces, aquí vamos a encontrar una carta muy importante también que le escribe a esta comunidad. Después de esto, llega a Éfeso. Éfeso también viene a ser una ciudad muy importante porque allí había un templo en el cual se veneraba a la diosa Artemisa, un templo de las bellezas del mundo. Y allí también va a tener unos problemas porque había unos que tenían como negocio, hacían imágenes, vendían todo esto, y Pablo les empieza a predicar y mucha gente se le convierte, y aquellos que tenían como negocio vender todos esos artículos y todo, pues los toman prisioneros porque les dañaron el negocio. Muchos de ellos se convirtieron. Y Pablo, entonces de allí de Éfeso, vuelve nuevamente a otra ciudad, una isla aquí pequeñita que se llama Rodas. Después pasa a Pátara, aquí, y regresa nuevamente aquí a Cesarea de Filipo ya, y de aquí regresa nuevamente a Jerusalén. Entonces vamos en el segundo viaje. Muy bien. Después, en el segundo viaje, entonces vamos a tercer viaje. ¿En qué año aproximadamente lo ubicamos? Lo ubicamos en el año 53, 57. Eh, este viaje lo vamos a encontrar, o allí la descripción, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, versículos 23 al capítulo 21, 16. Allí podemos nosotros ir eh, siguiendo, recorriendo, viendo todo lo que Pablo va haciendo.
es muy bonito cuando uno se acerca, va orando, contempla a Pablo lo que va diciendo a las comunidades, lo que va diciéndole a la gente también. Lugares, eh, lugares especiales que tienen, ya les decía, va a ser Éfeso. Y Éfeso, como les decía, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque pues allí tiene mucha acogida Pablo y va a tener toda esa problemática con lo que es la diosa Artemisa, que se veneraba allí en ese templo bellísimo que se tenía dedicado a él. Aproximadamente en Éfeso vive 3 años. Recordemos que allí también cuando Pablo se despide de la comunidad de Éfeso, siente mucho dolor y les dice ya allí cuando se despide que ojalá o que él piensa que ya no lo van a volver a ver nunca más. Y la gente quedó muy triste. Y Pablo se fue triste porque, imagínense, viviendo 3 años intensamente allí, haciendo comunidad, predicando, haciendo grandes cosas, pues bastante difícil. Y después de esto, entonces de Éfeso, visita Macedonia y Acaya, y también aparece el fortalecimiento de las comunidades de Asia y Grecia. ¿Qué sucede allí? Que Pablo empieza a decir, ¿cómo acompaño las comunidades? Y se le ocurre, dice, pues es a través de cartas. No puede ser. Podríamos imaginar, o sea, los barcos no eran de grandes velocidades, o como hoy que en avión, o va de un día a otro hasta Europa, se mueve o va a Estados Unidos. No, en ese tiempo pues era lo más rápido era barco o por camino pues en carretas. Todo no era las vías de comunicación que tenemos actualmente, entonces era bastante difícil. Entonces, ¿qué lugares recorre? Vean, ubicamos entonces aquí a Jerusalén. Jerusalén va a ser uno de los centros, después pasa allí a Cesarea. Allí cuando uno recorre actualmente Cesarea, encuentra eh, ruinas de lo que fue esta gran ciudad. Era una ciudad que construyó el rey, construyó el rey, que está a la orilla del Mediterráneo. Allí llegaban de Roma y pues allí también había grandes cosas, grandes palacios, existían aquí en Cesarea, era como una ciudad muy especial del rey. Después de esto sale y va a este lugar, Pátara. Después de esto también pasa a esta ciudad, a Mileto. De Mileto pasa a Troas. De Troas vuelve a esta comunidad aquí, a Filipo. Entonces, hay algunas comunidades que él va a estar visitando y a otros les va a estar escribiendo. Vamos a ver que en el último viaje es donde también dedica para escribir. De Filipo regresa aquí, Tesalónica. También Tesalónica fue muy importante para Pablo. De Tesalónica viene aquí a Berea. De, de Berea, pues viene aquí Corinto. De Corinto pasa a Atenas, recorre nuevamente, va a llegar a Tesalónica, va a regresar a Tesalónica y nuevamente vuelve a Filipos, a Troas, va a Éfeso, va recorriendo más por tierra y llega aquí a Antioquía de Pisidia, recorre Listra, Iconio, eh, Derbe y su ciudad natal, Tarso, para llegar aquí a Antioquía de Siria. Entonces, son como el tercer viaje. Y vamos al último viaje, el viaje que se llama también, no le dan, la mayoría no le dan el nombre de cuarto viaje, sino el viaje a Roma. ¿Por qué? Porque ya no regresa más a Jerusalén, ya allí que se conoce y eso es que va a Roma. Entonces,
¿Dónde encontramos este último viaje? En el capítulo 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles. ¿En qué año aproximadamente lo hace? En los años 59 y 60 después de Cristo. Fue arrestado en Jerusalén. Entonces, antes de partir de este viaje, estuvo prisionero más o menos 2, 3 años allí en Jerusalén. Y él, entonces, como conocedor tanto de la ley judía como de la ley romana, y él era ciudadano judío y era ciudadano romano, él apela ante la ley romana y finalmente lo cogen prisionero. Lo cogen prisionero y entonces, entre lo que narra allí, es que parece una gran tormenta, y finalmente Pablo les dice, no, tranquilo, un ángel me ha dicho que no vamos a hundirnos, que no vamos a morir. Y finalmente cuando llegan allá a, a una isla ya cerca de Italia, llegaron y entonces pues comienzan a creerle también a lo que les decía Pablo ahí unos días y después nuevamente hasta que lo llevan. O sea que él en su último viaje ya todo como prisionero, no puede predicarles sino a los que van en el barco, a los que lo van acompañando. Entonces aquí eh, llega, entonces es arrestado en Jerusalén, después lo llevan prisionero, llega a Cesarea, eh, el naufragio en Malta, como le digo, llega a la isla de Malta y finalmente llega a Roma. La fundación y fortalecimiento de la comunidad cristiana en Roma. Allí Pablo, como había apelado al derecho romano, lo van a dejar como un ambiente libre. Y eso es donde él aprovecha para escribirles a muchas comunidades también cartas. Allí actualmente en Roma hay lugares donde le colocan el nombre de Pablo a la Régula. A la Régula hay un templo dedicado especialmente a San Pablo y allí dicen que allí fue donde estuvo Pablo como prisionero sus últimos años, o sea, como casa por cárcel estuvo ese ambiente, a pesar de que también en unos momentos le tocó difícil, pero eso le tocó pasar. Entonces, mire la ruta que hace Pablo, ya sale de Jerusalén, recorre todo esto, Cesarea de Filipo, eh, pasa por la parte de arriba de la isla de Chipre, llega a esta ciudad, a Mira, eh, recorre una ciudad que se llama aquí Nido, cerquita de Nido, por el mar, no entran. Aquí está la isla de Creta, eh, y finalmente desde aquí hasta Malta, es donde los coge una tormenta que se hundían y ya todos pensaban que se morían. Y Pablo, pues como prisionero, les da confianza, les da esperanza. Después siguen subiendo, aquí están, mire, esta es la isla de Sicilia, y pues aquí llegan a una ciudad que se llama Siracusa, y llegan aquí a la parte sur de Italia, al Regio, y finalmente salen, llegan por este lado hasta Roma. Entonces, aquí es. Algunos dicen que Pablo pudo en este tiempo, pudo ir hasta España, que era uno de sus grandes deseos de ir, pero no es algo verídico que se diga que Pablo fue, o no hay ningún escrito, pero hay algunas posibilidades que posiblemente Pablo recorrió. Bueno, entonces, ¿qué comunidades? Recordemos que no en todas las ciudades se fundaron comunidades, o al menos que se sepa, no todas las comunidades sobrevivieron. Seguramente donde quiera que llegó, Pablo sí formaba comunidades, pero no todas las comunidades eh, subsistieron, pelecharon. Entonces, las comunidades
que fundó Pablo, que se reconocen, está la de Antioquía de Pisidia, está la de Iconio, está la de Listra y Derbe, está la de Filipos, la de Tesalónica, la de Corinto, la de Éfeso y la de Roma. Una de las cartas incluso que Pablo le escribe a los romanos es como la carta más importante y la carta como ejemplar y de teología y la carta más elaborada, más importante de Pablo, la carta a los romanos. Entonces, miremos todas esas comunidades que fundó, podemos imaginarnos para tenernos una idea. Entonces, el legado de San Pablo es lo que Pablo, después de hacer un recorrido, después de ver, estudiar a un poco más a profundidad, ¿qué podemos sacar como conclusiones? ¿Cuál es el legado de Pablo? Pues lo podemos ver en las cartas paulinas, la base, que es la base del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo nos deja todas sus enseñanzas en sus cartas paulinas, lo que él escribió. Bien, el legado de Pablo era ese gran deseo de universalidad, de que el Evangelio llegara a todas partes. Algo bien interesante es que no todo hay veces en la vida es malo o eso. El Imperio Romano le ayudó para que el cristianismo se extendiera, que miremos todo esto que recorrió Pablo, de donde predicó, era parte del Imperio Romano, todo lo que Alejandro Magno había conquistado 300 años antes. Pablo ahora la conquista es la del evangelio, llevar el evangelio por todos esos lugares y todo eso ayudó también a que el evangelio se extendiera. Llegó también a España, de España cuando conquistaron después a América, nos trajo el cristianismo, llegó el cristianismo también. Entonces, la universalidad de Pablo, esa mentalidad, no encerrarse, sino salir a predicar en muchos lugares. Y también uno de los legados es el papel de Pablo como apóstol de los gentiles. Pablo no quiso encerrarse allí en Jerusalén, ni quedarse en Tarso, ni quedarse allí en Antioquía de Siria, sino que él quiso salir, quiso compartir todo eso, ese heroísmo que él tenía. Entonces, quiero concluir que miremos esta imagen de Pablo y este versículo tiene muchos versículos en sus cartas allí que muestran esa gran experiencia de Cristo y es esta de Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces podemos nosotros darnos cuenta como esa gran experiencia de Pablo y es ese ánimo también que nos da también a todos nosotros como cristianos, de que compartamos el Evangelio, de que comuniquemos el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a disponernos para recibir la bendición con el Santísimo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosa sangre. Bendito sea su santísimo sacramento de la
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.